Pues antes que nada, muy agradecido con la invitación de Octavio Sandoval, nuestro presidente. Qué gusto tener la oportunidad de saludar a tantos amigos y particularmente hacerlo en ocasión del 63 aniversario de nuestro sindicato patronal. Para mí realmente pues es estar en casa. Ahí empezó mi trayectoria en Coparmex, mi vocación para trabajar desde la sociedad civil para transformar nuestro país. Déjenme empezar, ya lo decía en su intervención inicial Octavio, eh, dejar testimonio de nuestra indignación por el asesinato de Julio Galindo. Un cercanísimo amigo mío me acompañó a lo largo de 3 años como presidente del Centro Empresarial San Luis Potosí. Y no solamente Julio era presidente del Centro Empresarial, déjenme platicarles que eh, fue el motor de la primera de las alianzas estatales que se construyeron rumbo a esta elección. Sí por San Luis fue el precedente de Sí por México, fue la primera alianza que logramos concretar y el papel de Julio en eso fue fundamental. Pero además se caracterizó en vida Julio por ser un valiente defensor de los intereses del empresariado, de una gran tradición familiar en toda la región potosina, llamándole siempre las cosas por su nombre, señalando a los integrantes del crimen organizado que han estado asolando a todo San Luis Potosí y a otras regiones del centro bajo occidente del país. Yo espero que su crimen no quede impune. Ayer nuestro presidente nacional, José Mina Mora, estuvo en San Luis Potosí. Yo mismo hablé también con el gobernador y ojalá que en los próximos días tengamos noticias, porque aunque nada nos regresa al amigo y al líder, al menos calma la sed de justicia, y de veras espero que esto se aclare rápidamente. Además, no podemos acostumbrarnos a perder en las balas a nuestros líderes. Hace apenas 2 años perdimos al presidente del Centro Empresarial Hidalgo El Parral, también un joven activista completamente entregado a las causas de la Coparmex, también un atentado con armas de fuego. Y no podemos permitir que cada 4 años tengamos 2 presidentes muertos. Yo creo que esto tiene que llevarnos a la reflexión y a la acción, porque si se puede atentar de esa manera contra un dirigente empresarial, pues ¿qué le puede esperar a cualquier ciudadano? Eh, Así es que dejo testimonio ahí de mi indignación y desde luego del recuerdo permanente de Julio, el amigo. También me da mucho gusto ver que está conectado un querido amigo, Ramón Muñoz, fundador del Centro de Innovación y Paradigmas. Ramón, aunque no es de Mexicali, pues no sé cómo se enteró el evento, pero ahí lo vi conectado. Ustedes lo recordarán, fue jefe de la oficina con el presidente Fox. Y bueno, gracias Ramón por estar participando. Eh, Creo que ya se desconectó mi querido amigo Francisco Martín Moreno. Déjenme decirles que nos vemos con mucha frecuencia en la Ciudad de México. Lo conocí en junio de 2016, me dedicó su primer libro y desde entonces hemos conspirado juntos por varias cosas que hemos realizado, porque es de los principales promotores justamente de la vigencia de una economía de mercado con responsabilidad social. Ha denunciado con gran valor Francisco lo que está pasando desde el poder público, así es que sé que tenía que tener una cita, así nos lo comunicó a Octavio y a mí desde que se le invitó, pero qué bueno que pudo acompañarnos con motivo de este aniversario. También quisiera saludar a los expresidentes que están conectados. Según lo que revisé, está Felizardo Verdugo, está Carlos Postlewaite, Pancho Fiorentini, Alfredo Postlewaite, y recuerdo también con gran cariño a uno de mis mentores, a Héctor Sada. Aquí está Héctor chico, bueno, ya ni tan chico Héctor, pero bueno, mediano, conectado. Qué gusto saludarte. Todavía cada vez que veo a gente de la generación de tu papá, lo recuerdan con gran cariño en su larga estancia como consejero nacional y como presidente de la Comisión Electoral Nacional de Coparmex, que poco se dice en Baja California, pero déjenme decirle que Héctor fue
En otro momento de la vida de la Coparmex, uno de los hombres que definió el liderazgo de la Coparmex, que seleccionó o ayudó a seleccionar a los líderes que tuvimos por 2 décadas y buena parte de lo que es de la Coparmex se debe a su buen juicio para ayudar a encontrar los mejores líderes del país. Héctor, un saludo siempre recordando a tu papá. También saludar a Eric Merino, presidente del Centro Empresarial de Sonora, Colorado. Es el primer hijo de este siglo de la Compañía Mexicali, porque ustedes saben que el Centro Patronal de Baja California tuvo varios hijos el siglo pasado, entre ellos la Coparmex de Tijuana, de Ensenada, la del Norte de Sonora, que le tocó a Héctor y a Norberto Corella andar de misioneros, pero de este siglo el primer hijo es el Centro Empresarial de San Luis Colorado, así es que qué gusto tenerte por acá, y también saludo a Raúl Villarreal, quien es actualmente nuestro representante de Coparmex en el Consejo de Administración Nacional del Infonavit. Francisco Martín Moreno nos dio una visión histórica, me parece muy valiosa. Dicen por ahí que quien no conoce el pasado, pues no tiene un pie en el presente y pues no puede visualizar el futuro. Así es que partiendo de esta visión que nos dio Francisco, yo voy a tratar de presentarles en los próximos minutos una breve reflexión que también, así a vuelo de pájaro, abordaré mi visión de las últimas décadas del país. En un par de láminas traigo por ahí una presentación, pero sobre todo quiero utilizarlo como punto de reflexión para charlar de lo que sigue. Déjenme, preparé una presentación, voy a tratar de compartirla. Luego esta cosa de la tecnología, no crean que se nos da mucho a los que nacimos por ahí antes de 1970, pero déjenme ver si aquí lo consigo. A ver, permítanme un momentito. Ya está, parece que ya está. Y denme un momento nada más para irme a la presentación. A ver, ahí debería aparecer ahorita. Un momento. No sé si alcanzan a ver mi pantalla compartida, ¿no? O todavía no se alcanza a ver. Sí, la podemos ver. Muy bien. Es que yo acá mismo no la puedo ver. Entonces, miren, esta presentación le he llamado Evolución sin Destrucción, una agenda de contención. Le pido, Alfredo, si me puedes confirmar ahorita que vaya moviendo la presentación que se está visualizando. Yo por alguna razón no alcanzo a verla aquí. Espero que sí se logre ver. A ver, ¿se alcanza a ver la pantalla ahí o no se está transmitiendo? Ahorita no se está Gustavo, transmitiendo, estábamos checando, ¿eh? A ver, déjenme un ahorita momentito, no se entonces. ve. Perdónenme, déjenme ver, es que aquí algo me dice aquí que el administrador no me permitió. Ya sé a quién le voy a echar la culpa. A ver. No déjenme echarme la culpa a mi impericia, pero a ver, déjenme ver. Ahí debería aparecer ahorita. Ok, parece que ya lo estamos consiguiendo así. De un momentito, pero ahí está. Ahí está, Ya está. Ya me quitaron la censura. Muchas gracias. Bien. Les decía que esta charla le he llamado Evolución sin Destrucción, una agenda de contención, y tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo desde Alternativas por México. Aprovecho aquí para hacer un comercial. Hace 2 años se conformó bajo el auspicio de Coparmex Alternativas por México como un vehículo para poder incidir en la cuestión político-electoral. Se concibió desde Coparmex y en el mes de septiembre del año recién concluido, como pasó hace algunas décadas, recordarán los más centrados en años con el Consejo Nacional Agropecuario, nuestro consejo decidió escindir Alternativas por México de Coparmex. Ahora es una institución independiente, de ninguna manera niega su origen, su paternidad, pero por su propia naturaleza nuestros consejeros estimaron que era conveniente que tuviera una acción independiente de la propia Coparmex.
Entonces, en esta presentación, déjenme ponerles este primer cuadro donde trato de ilustrar de manera brevísima por qué, a mi juicio, hemos tenido una gran evolución como país. Y tal vez aquí vale la pena detenernos un momento para hacer esta separación de tres momentos. Uno que inicia con el México moderno a partir de la Constitución de 1917 y que yo coloco el fin de ese momento en 1982, cuando empieza un viraje. Es justamente cuando el presidente hoy le llama el periodo neoliberal, que va de 1982 a 2018 y algo que todavía se está construyendo, que estamos construyendo, que es de 2018 para acá. Básicamente lo que quiero contrastar, insisto, de manera muy rápida, esta lista podría ser tan larga como quisiéramos hacerla. eh, 5 elementos que son un cambio dramático en el país que teníamos y en el que se logró transformar en estas décadas. Pasamos de una economía mixta a una economía de mercado, pasamos del nacionalismo a la globalidad, del populismo a la racionalidad. Aquí, desde luego, seguimos ahogados en la corrupción, pero hay un cambio en la forma como se gobierna. Pasamos de una pseudodemocracia a una democracia madura y la mejor prueba es la alternancia en la presidencia. Un mexicano promedio no cambia en 18 años 3 veces de equipo de fútbol y sí cambia 3 veces de preferencia para la presidencia de la República, del PRI de 70 años al PAN, al PRI y ahora Morena. Entonces somos una democracia con alternancia. Y pasamos de un país con autoritarismo a un país con libertades crecientes. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a construir? ¿Una evolución o una regresión? Y por eso justamente intitulaba la plática Evolución sin destrucción, porque soy de los convencidos de que había mucho por mejorar, hay mucho por mejorar, pero que esa mejora de país no se puede construir dilapidando o demoliendo todo lo que se logró construir para bien del país por el solo hecho de que se llevó a cabo en otro momento. Este, ¿Qué es lo que nos llevó a donde estamos y qué es lo que estamos viendo? Yo sostengo que el amlismo nos conquistó porque la sociedad mexicana fue guardando una gran insatisfacción con la democracia. Muchos pensamos que cuando se dio la alternancia, hablo del ámbito federal en el año 2000 con Vicente Fox, ese solo hecho nos iba a transformar como país y que por arte de magia, al ser democráticos, iba a haber mejores escuelas, hospitales, carreteras, que iba a desaparecer la pobreza y entonces, pues la democracia es una precondición, pero por sí sola no logra el desarrollo con bienestar. Otro tema, y ahí lo digo en sentido autocrítico, hubo un claro repliegue de las élites económicas, sociales y las élites intelectuales, diría hasta las religiosas, de la gestión del cambio. La alternancia que se dio en el año 2000, y si ustedes van más atrás, en el caso de California, tuvo que ver por un gran involucramiento de las élites, y digo élites en el mejor sentido del término, porque luego se le toma de manera peyorativa, es que las personas más destacadas de cada ámbito se enfocan en lograr esta transformación. Y lo cierto es que cuando se dio la alternancia en México, muchas élites de todas estas se decidieron a dedicarse a lo suyo. Si hablamos de las económicas, a lo mejor a cuidar un poco lo propio, a jugar más tiempo golf, a viajar un poco más, y poco nos ocupamos de seguir impulsando un cambio que desde luego estaba absolutamente inacabado. Pero además, no hay duda de que hay al menos 4 grandes temas. Yo les llamo a veces los 4 jinetes del apocalipsis mexicano que nos dolieron como país y que obligaron o llevaron a 30 millones de personas a votar por el amnismo. ¿Cuáles son? La pobreza extrema, la marginación regional, la inseguridad física y patrimonial y la corrupción con impunidad. Para mí, estos son los detonantes, los inductores de que se hubiera dado
esa transición al alarmismo que hoy estamos padeciendo. ¿Y qué tenemos, queridos amigos? Lo que hoy vemos es que a tan solo 2 años y fracción hay una profunda destrucción institucional. La víctima en turno ahorita es desaparecer al INAI, a esto de transparencia. Ya antes se destruyó, se aniquiló, se le practicó eutanasia al Instituto de Evaluación Educativa, que dicho sea de paso, se tardó casi una década en planearse y donde Coparmex fue uno de los promotores principales. Vemos un debilitamiento del Estado de Derecho y pérdida de la certidumbre. Hoy en la madrugada se aprobó la contrarreforma energética, también llamada Ley Combustóleo. Hoy en la mañana, bueno, ayer en la mañana se anunció que Pemex va a dejar de calificarse en cuanto a su solvencia y su liquidez por parte de Fitch. Es decir, tenemos todos los días señales claras de este retroceso. Estamos viviendo una profunda involución democrática. Al presidente no le gustó el informe que dio la semana pasada sobre su gestión la Auditoría Superior de la Federación, y hoy, en unas horas, justamente van a tratar de iniciar el juicio político contra David Colmenares Páramo, que si cae más allá de la persona y sus pifias, va a ser terrible por el precedente que va a representar para nuestra democracia. Tenemos un deterioro claro de las libertades, un deterioro que se experimenta justamente con los ataques a los líderes de opinión pública, a los medios de comunicación, a los empresarios que se atreven a hablar y que se traducen, y lo digo con pleno conocimiento de causa, hasta en investigaciones por delincuencia organizada, porque se les considera que son detractores del régimen. Algo pasó aquí que dejé de compartir pantalla, denme un momentito por favor. Vemos una profunda polarización social, infortunadamente, y un retroceso gravísimo también en la economía. Le pido al administrador si me puede autorizar, estoy tratando de conectarme de nueva cuenta. Creo que ahí ya estoy otra vez. Denme un momentito. A ver si logro regresar a la presentación. No sé por qué razón. Muy bien. Ahora sí. Ahí debería estar de eso un momentito. Gracias. Entonces les decía, estos son de manera resumida los retrocesos que estamos experimentando en apenas 2 años, en poco más de 2 años. Y la verdad es que mucho de lo que hoy se está dilapidando es una construcción de décadas. Se construye paso a paso, con aciertos, desaciertos, con concertación entre fuerzas políticas, y ahora pues la visión enfermiza, diría yo sádica, así lo calificaba justamente un artículo que publicó este domingo Francisco Martín Moreno en Reforma. Un sadismo por la destrucción es el que estamos viendo del presidente López Obrador. Yo soy los convencidos de que uno se puede sentar a llorar y dejar que las cosas pasen, o se puede uno poner a actuar. Y en lo personal, y esa es la visión de Alternativas por México, eh, hemos desarrollado una agenda integral de contención que requiere de varias acciones. En algunas pretendemos ser actores fundamentales, en otros habremos de acompañar, pero lo cierto es que esta destrucción institucional no la podemos simplemente contemplar de manera pasiva. Y para efectos de la presentación, lo he dividido en 2 segmentos: la contención reactiva y la contención definitiva. La contención reactiva, como su nombre lo implica, es parar la ofensiva. Y entonces son 6 vectores en las acciones que estamos tomando y que se tienen que llevar a profundidad. Primero, hay que tratar de empoderar a los moderados en el gobierno. Cada vez los hay menos. Ya cayó Alfonso Romo, cayó el propio anterior secretario de Hacienda, que era un moderado.
Y cada vez desafortunadamente los radicales, los martibatres, los racionales, son los que están ganando esta partida. Ahí hay un gran trabajo por hacer. Los actores fundamentales deben ser las organizaciones empresariales, como la Coparmex, como el Consejo Coordinador Empresarial y otros. Segundo, hay que hacer mucho más cabildeo legislativo. Nuestros equipos de cabildeo están absolutamente y totalmente rebasados, porque si antes había que cubrir uno o dos frentes, ahora pues hay ataques por todos lados. Lo que hay que defender ahora una semana se asemeja a lo que antes había que defender en todo un año. Entonces, tenemos que fortalecer esos equipos de cabildeo, hacerlos más profesionales, más especializados. Tercero, tenemos que entrarle duro a la opinión pública y a la defensa de la libertad de expresión. Nosotros estamos haciendo la tarea desde Alternativas por México. Hay otros que lo están haciendo también de manera importante. Me refiero, por ejemplo, a Coparmex con el esfuerzo de DICES y otros actores no tan visibles, pero desde luego tenemos que ganar la opinión pública. Una vez me dijo Alfonso Romo que tenía yo que entender que el presidente era un peleador callejero. Y luego cuando terminé esa reunión me puse a pensar, dije, ¿cuál es la calle en la cual pelea el presidente? Y la calle es la calle o la superavenida de las que él llama benditas redes sociales. Ahí es donde tenemos que dar ahora estas peleas callejeras. Ya no son en un restaurante en Polanco, esas quedaron en el pasado, se tienen que dar en la opinión pública, en acciones como la de Salgado Macedonio, para señalarlo con toda claridad. Tenemos que articular a la sociedad civil y a desarrollar líderes. Esa es una de las tareas centrales que lleva a cabo Alternativas por México. Hoy no les quiero platicar demasiado de nuestras tareas orgánicas, pero solo decirles que en 2 años hemos construido una red de poco menos de 4,000 líderes en 23 estados, 400 de los cuales ya fueron entrenados en alto rendimiento, algunos en el Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y otros en la Escuela de Gobierno de la Universidad Panamericana, 400 que ya hemos entrenado y espero que podamos seguir con esto. Son líderes, déjenme decirlo, que aquí Alternativas es una especie de endeavor de los líderes sociales. No somos una incubadora, eso le toca a otros. Aquí somos una aceleradora. Y entonces hemos identificado gente que está haciendo cosas interesantes en todo el país, gente que está en las causas del medio ambiente, la integridad pública, de la educación, del combate a la inseguridad, de los derechos de las mujeres, y los elegimos con un procedimiento desarrollado sistemáticamente y hacemos que puedan potenciar, que pasen de los cientos a los miles y los miles a los millones en su capacidad de incidencia. Ahí está el futuro. Algunos de estos líderes, déjenme decirles, los menos, van a ser candidatos en las distintas elecciones. No es la propósito central, pero tenemos varios que van a estar ya participando en elecciones en distintos lugares del país, algunos como diputados federales, otros como alcaldes, como diputados locales, etc. Hay que detonar el litigio estratégico. Esta tarea también les comparto, no es motivo de la plática de hoy, pero en el mes de agosto del año pasado, conjuntamente con otros 8 abogados, fundamos el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Ahí está José Ramón Cosío, ahí está Miguel Carbonell, ahí está Luisa Sali, Luisa Conesa, ahí está José Manuel Lagarza, Yalén La Peña, quien les habla, y esta va a ser nuestra frente de batalla jurídico. Cuando no funcione el cabildeo, cuando no funcione la opinión pública, vamos a ir a los tribunales. Ya ahorita tenemos un buen número de procesos de alto impacto. Este grupo empezó a trabajar, hoy lo digo con toda claridad, con el tema de Texcoco. Fue el grupo que logramos contener por varios meses hasta que se doblegó el Poder Judicial, esta intentona suicida contra el patrimonio público, y de ahí entendimos que teníamos que darle estabilidad a este proyecto y hoy afortunadamente es ya una asociación civil, yo la presido. Miguel Carbonell, un prestigiado, tal vez el más influyente abogado del país, es el presidente del comité de expertos y el consejo consultivo lo encabeza Claudio X González, y desde ahí estamos dando varias batallas, una de las cuales les voy a platicar adelante. Y tenemos que organizar a la oposición.
Aquí les diría que Alternativas por México en 2 años, con la colaboración de otros actores sociales, señaladamente el propio Claudio, eh, hemos logrado construir la más importante alianza de la historia de este país. Hoy puedo decirles que al Congreso de la Unión, prácticamente el 80% de las 300 candidaturas van en coalición, eh, y las que no van, hay otro bloque que no les conviene a los partidos, pero que hay una coalición de facto, señaladamente el caso de Querétaro, el caso de Guanajuato. Y también debo decirles, y eso es una gran noticia, que con los últimos números tenemos ya un oráculo que está midiendo la evolución, y más allá de la propaganda oficial, estamos a nada de empatar prácticamente el número de distritos junto con el oficialismo. Aquí hay una gran tarea y si lo hacemos bien, no estamos lejos, créanme, se lo digo con absoluta convicción, y esto ha ido cambiando semana a semana, no estamos lejos de conseguir tener una nueva mayoría y lograr un rebalanceo de los poderes públicos, particularmente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que es fundamental para evitar este proceso de destrucción. Estas son las 6 vertientes en las cuales tenemos que trabajar intensamente en los próximos meses y años para contener al Aníbal, para contener al destructor, y tenemos que hacerlo de una manera inteligente para evitar que el daño se exponencie. Pero si queremos cambiar el estado de cosas, tenemos que enfocarnos también en la contención definitiva. Y aquí resumo en 6 vertientes de acción que estamos empujando. Primero, lograr la mayoría en las diputaciones federales y locales. Ya les decía hace un momento que con la integración de las coaliciones, con todo y los errores que son muchos y que ahorita con mucho gusto puedo atender cualquier crítica, que seguramente habrá muchas, estamos cerca de poder tener una mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. No puedo decir lo mismo todavía los congresos locales. Hoy la mayoría los tiene el oficialismo federal, y por eso es que pueden pasar reformas constitucionales, pero hay una buena oportunidad de que logremos que no tenga la mayoría en las diputaciones, en los congresos locales. Para los que no tienen el radar, se renuevan 27 de los 32 congresos locales, todos prácticamente. Así es que esto también se puede dar la vuelta completamente. Y ustedes recuerden que una reforma constitucional, después de ser aprobado en ambas cámaras, requiere ser aprobado en la mayoría de las legislaturas. Así es que más allá del papel local, tienen un papel nacional fundamental. Tenemos que lograr obtener las mayorías en las gubernaturas y en los ayuntamientos. Se disputan 15 gubernaturas. En 14 de ellas, la oposición federal, es decir, va por México, defiende la plaza. En una de ellas, que es Baja California, es la única donde Morena va de campeón y es el que está defendiendo la plaza. Por eso ganar Baja California, si lo logramos, nos va a dar 2 primeras veces en la historia del país. La primera vez que se logró la alternancia con Ernesto Rufo, y ahora la primera vez que se derrote a Morena en todo el país. Es una oportunidad histórica y por eso tenemos que entender lo que también en esto le toca hacer a Baja California el primero en la historia. Y desde luego en el caso de los ayuntamientos, el 95% del México urbano cambia de gobierno municipal. Las 264 ciudades que tienen más de 100,000 habitantes, prácticamente 241, 242 cambian de gobierno municipal. No todas porque no se alcanzó a hacer el empate de las elecciones, porque son periodos de 4 años, etcétera, pero prácticamente todo el México urbano. Y ahí también estamos participando. Hay un buen número de líderes de Alternativas por México que son candidatos a los gobiernos municipales y algunos más jóvenes candidatos en las regidurías, así es que tenemos una buena camada de líderes ya haciendo gobierno en distintos lugares del país. Tenemos que fortalecer el federalismo. Aquí no es una cancha en la que estamos nosotros, esta le toca a la Alianza Federalista. Está pasando por momentos muy complicados, justamente la semana pasada con la acusación que fraguó el presidente en contra del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. 2 de los miembros de la alianza dieron un paso para atrás, no formalmente, pero sí de facto. Me refiero al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Si perdemos esta defensa del federalismo, vamos a caminar rumbo a un centralismo oprobioso que de facto está tratando de imponer el presidente.
Tenemos que impulsar la revocación del mandato. Hoy es un derecho constitucional, ahí estamos metidos y somos actores centrales en Alternativas por México. Y esto nos llevará a tener, si hacemos bien la tarea para el mes, la votación será en marzo, la primera semana de marzo del año que entra, y en junio tendremos un presidente sustituto que habrá de hacer a un lado esta pesadilla encabezada por el presidente López Obrador. Y final de cuentas, lograremos tener un rebalance de los poderes públicos en el 2024 y la reforma que se quedó olvidada, pero que es fundamental, que es llegar a un gobierno de coalición. Decidí, dentro de los temas que tiene la palomita y donde está interviniendo directamente Alternativas por México, emplear el tiempo para platicarles de uno de ellos que me parece fundamental que conozcan, que tiene que ver con la revocación del mandato. De cada uno podría platicarles bastantes, elegí este por razón de tiempos y porque me parece que ese es el cambio de juego en el futuro del país y por eso es donde estamos colocando la mayor parte de nuestro esfuerzo. Empiezo diciéndoles que el 20 de diciembre del 19 se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación un decreto que instituye la revocación del mandato. Es decir, hoy no se trata de una propuesta del presidente, no se trata si le gustaba o no alternativos del Coparmex, hoy es un derecho constitucional, está ya publicado, tiene el mismo nivel de una elección de presidente o una elección de gobernador. Entonces, hoy un marco constitucional. Sin embargo, no obstante que el presidente lo hizo una oferta política fundamental, no se emitió la ley reglamentaria. El 17 de junio tendría que haberse emitido la ley reglamentaria, lo cual no se llevó a cabo. Parecería que al presidente no le gustó ya tanto que se cambiara la fecha porque él quería que fuera junto con la elección de este año y quedó para el año que entra, para marzo del año que entra. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Alternativas por México? Pues nos estamos abocando a detonar este proceso. Lo estamos haciendo de la mano con el Consejo de Litigio Estratégico porque tiene también un brazo jurídico esta acción. Y aquí les dejo las 4 fechas clave. El 1 de noviembre se va a iniciar el periodo para recabar firmas de los que queramos que haya revocación de mandato. Tendremos solamente 45 días, es un periodo abreviado porque ese sexenio es irregular, tiene menos de 6 años, un poco menos, y entonces la ley tiene un plazo diferente. Entonces, en 45 días tendremos que tener 3 millones de firmas, porque realmente el trabajo hay que hacerlo desde julio de este año hasta noviembre para tener la estructura lista. Y luego, a más tarde el 4 de enero del año que entra, el INE va a verificar que se hayan logrado las 3 millones de firmas, y entonces, si esto es así, para el 5 de marzo será la jornada electoral donde los mexicanos será organizada por el INE, igual con casillas de votación como cuando vamos a elegir gobernador o presidente, votaremos por la cesación del periodo del presidente o por la continuidad del periodo del presidente. Aquí les presento rápidamente esa ruta, porque ya empezamos. Ya promovimos en febrero el amparo por omisión legislativa, eso lo promovió el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, vamos a empezar a educar a los ciudadanos sobre este tema. Vamos a iniciar una iniciativa ciudadana a partir del mes de marzo y abril para que se legisle lo que está pendiente en la red reglamentaria. Estamos estimando que esta iniciativa se presente por ahí en el mes de julio en la comisión permanente. El nuevo Congreso entrará en septiembre y ahí entre septiembre y octubre tendrá que aprobarse porque entre noviembre y diciembre, ya con la ley reglamentaria, habrán de juntarse las 3 millones de firmas que yo les mencionaba. Es una ruta compleja, de gran trabajo, y ahí van a ver ustedes un accionar en todo el país de Alternativas por México, día con día, semana a semana, a partir de ya, bueno, de hace un mes que empezamos y hasta el mes de diciembre. ¿Cuáles son los objetivos? Pues tenemos que lograr que vayan 36 millones de personas a votar en marzo del año que entra, en marzo. Para que tengan la referencia, en la elección federal de 2018 votaron 56 millones, ahora vamos por 36. Y con que 18 millones de mexicanos, 18 millones 7,274 mexicanos para ser exactos, voten por la cesación del periodo del presidente, la pesadilla habrá terminado. Ese es el objetivo, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la contención definitiva. ¿Y a dónde nos llevará esto? Porque solamente se lo están ustedes preguntando, a que el país tenga un presidente sustituto una vez que se haya llevado a cabo
la revocación del mandato, el TRIFE la habrá de declarar, y entonces habrá un presidente interino por 30 días, quien sea presidente del Congreso General, y a más tardar en los siguientes 30 días el Congreso, por la votación de 315 legisladores, porque son 628, la mitad más uno hace mayoría, vale por igual el voto de los diputados y senadores, habrán de elegir un presidente sustituto. Este presidente es quien nos gobernará de junio de 2022 hasta noviembre de 2024. Entonces, queridos amigos, tenemos un reto democrático hacia adelante. Si tratara yo de resumir, les diría, ¿dónde están nuestras tareas? Hay que atenuar los detonantes de la misma, es decir, tenemos que ir a las causas. Tenemos que ir contra la pobreza extrema, tenemos que ir en contra de la marginación regional, en contra de la inseguridad y en contra de la corrupción. Tenemos que fortalecer la contención reactiva, es decir, incidir más en la opinión pública, organizar la oposición y trabajar fuerte en el desarrollo de líderes y organizaciones. Y finalmente, tenemos que detonar la contención definitiva, que es construir mayorías legislativas y en gobiernos locales, trabajar, como ya lo estamos haciendo, en la revocación del mandato y caminar para que el país pueda tener al final un presidente sustituto. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos, y si lo hacemos de manera eficiente, estoy convencido de que podremos revertir esta circunstancia que le ha pesado al país. Hasta ahí dejo mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo de Hoyos Walter, expresidente de Coparmex Nacional. Si no tiene inconveniente, vamos a dar paso a unas preguntas de la gente que ha estado acompañándonos en este evento. Noemí Sánchez pregunta sobre si Alternativas por México ya tuvo incidencia en este proceso electoral, si ya hay candidatos de Alternativas por México. Hemos tenido incidencia en dos sentidos. Primero, dicen que la alabanza en boca propia suena vituperio, pero el proceso de construcción de la coalición, que eso es lo más importante, desde el día cero, Alternativas por México, conjuntamente con el impulso de un gran amigo de Claudio X González, concebimos esta idea, la fuimos desarrollando y tuvo, diría, su momento de formalización el 23 de diciembre, cuando PRI, PAN y PRD inscribieron ante el INE y ante los institutos locales la coalición. Seguimos trabajando en ello. Todavía este lunes estuve en una reunión de casi 9 horas con los 3 presidentes de los partidos y estamos ampliando la coalición. Les podría decir que de una salida original que tuvimos de cerca de 130, 140 diputados federales, por poner un caso, hoy estamos cerca de los 220. Y yo creo que vamos a terminar casi en 240, porque todavía hay un lapsito de días. Entonces, eso por un lado, en la construcción de la coalición. Nunca se condicionó esta coalición por parte de los que participamos en su construcción a cuotas de candidaturas. Sí recomendamos que hubiera candidatos externos, sin satanizar a los políticos profesionales, porque una democracia requiere políticos profesionales. El mix es lo que hace que tengamos experiencia por un lado y sangre nueva por otro lado. Ahí no nos salió tan bien, se los digo con toda claridad. Varios factores concurrentes, no me extiendo mucho en ellos, pero el fenómeno de la reelección, la disminución de candidaturas en la medida que se dio la coalición, y una serie de complejidades hicieron que los espacios disponibles para gente de la sociedad civil fueran escasos. Pero para decirlo claramente, sí hay varios de los líderes de alternativas que están ya participando como candidatos a diputados federales, algunos por mayoría relativa y unos cuantos por representación proporcional, y también otros están participando ya de manera activa como candidatos a alcaldes y a regidores. Muchas gracias. Vamos a dar espacio a algunas preguntas de la gente que está conectada con nosotros para posteriormente el espacio enfocado 100% para los representantes de los medios de comunicación. En este caso, Fernando Cimental dice, ¿cómo explicar al votante esa extraña alianza entre PRI, PRD y PAN?
Mire, yo normalmente lo digo en serio y en broma, a ver, o con una reflexión y también con una figura ilustrativa. Eh, Hay un mal mayor que es Morena y su proceso de destrucción del país. El bien posible es construir una coalición para evitar un mal mayor. Si no se lograba la coalición, era imposible contener este mal mayor. Imagínense ustedes, voy al ejemplo que estábamos en el Titanic dándonos de golpes porque uno creía que la orquesta tocara jazz, otro rock y otro música clásica. Y de repente el barco que se llama México pegó con el iceberg. Podemos seguirnos peleando por eso, considerarnos separados o entender que somos aliados transitorios para subirnos a la balsa y llegar a la playa. Y después en la playa seguimos discutiendo por qué tiene que tocar la orquesta. Hoy el país se está hundiendo y aunque PRI, PAN y PRD han sido adversarios y seguramente lo serán en lo futuro, no tengan duda de ello, esto no es un matrimonio para siempre, mucho más un matrimonio indisoluble. Es una coalición táctica para evitar que se pierda el país. Yo estoy convencido de que lo que está en riesgo justifica sobradamente la coalición. Desde luego que es difícil mantener juntos a partidos que tienen historias de competencia, en el mejor de los casos, y a veces muchos agravios en sus militantes, sobre todo en el plano local. A nivel nacional, los dirigentes son un poco más profesionales, déjenme decirlo así. Entienden que es su rol. Es como los directores técnicos o los dueños de los equipos de fútbol americanos. Saben que en la cancha se pegan, pero arriba se requiere que haya un cierto acuerdo sobre las condiciones de la competencia. Tiene que haber una liga y tiene que haber temporadas. El problema es lograr bajarlo a las porras y bajarlo a los que están dándose los golpes cotidianamente, pero déjenme decirles, y he vivido este proceso desde abril del año pasado que empezamos a la última reunión de esta semana. Hoy eh, estamos logrando, como en el fútbol, el campeón mundial es Morena, ganó el campeonato, nosotros hicimos el resto del mundo y los estamos entrenando para que aprendan a meter goles juntos. Y lo que les puedo decir es que en los últimos encuentros ya están trabajando como una verdadera coalición. Los equipos electorales, que fue el propósito de la reunión de este lunes donde estuve, están compartiendo información en tiempo real, están combinando operadores, combinando data, cruzando encuestas, haciendo estrategia, haciendo rendir los recursos que tiene cada uno, coordinando los mensajes a sus distintas audiencias. Yo creo que la coalición nos está poniendo en la posibilidad de revertir esta, digamos, este régimen cuasi totalitario que se estaba construyendo y que ya refería a Martín Moreno. Siempre habrá críticas, se los puedo decir, siempre las habrá. Yo mismo he cuestionado, siendo parte de algunas cosas que no nos han salido bien, pero la circunstancia que los amigos del país justifica eso y más, porque el daño que estamos experimentando es de proporciones absolutamente incalculables. Muchas gracias. Pasamos a lo que es la última pregunta de la comunidad digital que ahorita nos acompaña para posteriormente pasar a las de los medios de comunicación. Eh, Ernesto Fernández dice, como expresidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, avisoras una mayor participación de organismos empresariales en causas comunes, porque muchas veces se ve solamente y únicamente en algunos temas solo a Coparmex. Pues mira, aquí hay varios que tienen más años que yo en este camino, y no quiero ventanear a Carlos Postlejuego, a Felizardo Verdugo, a Alfredo, pero a veces tenemos la memoria corta, pero ellos que fueron actores primordiales del trabajo de Coparmex en tiempos donde estaba tan complicado como ahorita, o más, con menos libertades, seguro pueden dar testimonio que esa ha sido la realidad de Coparmex desde siempre. Eh, a mí me gusta mucho leer sobre el ejército de Estados Unidos porque está muy bien organizado estructuralmente. Y en un ejército, pues ya saben que tiene allá el Army, Navy, Air Force y los Marines.
A los que les toca ir a dar los cocolazos más duros es a los Marines. Donde nadie se mete, ahí tienen que ir los Marines. Esa es la Coparmex. La Coparmex le toca ir siempre en la vanguardia. A otros les toca estar más en medio, en los portaaviones, en la retaguardia, y a algunos les toca ser más embajadores. A la Coparmex le toca meterse donde nadie se anima a meterse, porque somos un sindicato patronal. Esa es nuestra esencia. Eso es lo que hace que muchos de nosotros participemos en nuestra cámara gremial, que nos da servicios, que atiende los temas de especialidad, y adicionalmente paguemos una cuota en la Coparmex. Yo estoy convencido de que con matices que obviamente tienen que ver con los liderazgos, con las circunstancias, los estilos de cada presidente en el CCE, en la Coparmex, en la CONCAMIN, en la CONCANACO, pero si trazáramos un continuo en el paso de los años, siempre, o de las décadas, es la Coparmex la que va por delante, porque es la voz de los empresarios. Eh, Claudio González Padre decía que es la conciencia del sector privado. Yo digo que es la conciencia, pero también es la acción del sector privado. Y por eso esto que les presenté hace un momento, pues obviamente tiene su origen en un plan que se diseñó desde la Coparmex en los últimos años. Muchas gracias. Es hasta aquí como damos esta parte de preguntas. Tenemos 3 registradas de medios de comunicación. Seguimos con esta etapa. En este caso dice, buenos días, Eduardo Andrade de Semanario Z. Pregunta para Gustavo Hoyos. ¿Considera que el presidente se está retractando de someterse al proceso de revocación de mandato y habrá lugar que se siga negociando a publicar la ley reglamentaria y en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Gracias, Eduardo. A ver, ustedes juzguen. El plazo legal se acabó el 17 de junio del año pasado. No presentó ningún diputado ni ningún senador de Morena, ni él tampoco, la iniciativa. Yo me esperé hasta hace unos días, en enero, a ver si ya ven que se juntan las bancadas y presentan su plan. No lo presentaron tampoco, Morena. Como no lo presentaron, es que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico ya promovimos los juicios de amparo. Es un amparo por omisión legislativa, Eduardo. Necesitamos, y yo creo que vamos a lograr que el Poder Judicial de la Federación, a través de estos juicios de amparo, obligue al Congreso de la Unión y al presidente, que son los que intervienen en el proceso de formación de la ley, para que se legisle. Lo que no queremos es que se lleve a cabo la revocación de mandato solamente con las disposiciones de la Constitución, que son generales, son vagas, en el buen sentido de la palabra, sino que estén las reglas concretas. Eso es de lo que se trata. Yo no tengo dudas de que entre el amparo y la iniciativa ciudadana vamos a tener, sin duda alguna, a más tardar en el mes de octubre, una ley reglamentaria. No vamos a descansar. Sí se lo vamos a echar en cara al presidente, que no le saque, para decirlo con toda claridad. Pero a pesar de que le saque, se va a llevar a cabo. Usted no tenga ninguna duda. En marzo del 22 vamos a ir a votar para que o continúe o para que se vaya, bueno, mejor lo voy a decir bonito, para que cese su periodo, porque dice que se vaya a su rancho, pero ya saben cómo se llama. Entonces, vamos a votar por la cesación del periodo. Lo digo con claridad, hoy es un derecho constitucional, no es golpismo, no es estar hablando en lo oscurito. La Constitución, a propuesta del propio presidente, prevé la revocación de mandato y es lo que vamos a hacer, llevarlo a ese proceso legal. Muchas gracias, Franco, de Columna 8. Dice tu opinión sobre el hostigamiento por parte de algunas comisiones de agua a empresas de Baja California que ha derivado incluso en algunos amparos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues tenemos el peor gobierno de la historia de Baja California y eso no es mucho, no es fácil decirlo, pero lo tenemos. Un gobierno el más corrupto de la historia de nuestro estado y que además en base a actos de terrorismo cuasi fiscal, porque ni siquiera respetan las formalidades de los procedimientos, han generado un negocio para particulares y en el que estoy seguro, y si no al tiempo, tarde que temprano se va a saber
que había negocios que sean servidores públicos o presuntos servidores públicos a partir de este esquema absolutamente ilegal, al tiempo. Pronto vamos a tener noticias de ello. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos a las preguntas que nos han enviado directamente en WhatsApp o el chat de Zoom. Damos paso a agradecer a Gustavo de Hoyos su participación tanto en su conferencia como en este espacio para medios de comunicación, no sin antes ceder el uso de la voz a nuestro presidente de Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval. Adelante, por favor. Si pudieras encender tu micrófono, por favor. Ya estoy, gracias, Alfredo. Gustavo, es un honor que sea nuestro líder. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este 63 aniversario, en tu casa, en tu ciudad, aunque estés virtual, pero aquí te sentimos cerca de nosotros, y quiero agradecerles a todos ustedes su paciencia y su participación en este aniversario de Coparmex, el 63. Se nos pasó celebrar el 60, pero 63 es un muy buen número y los vamos a celebrar cada año, porque Coparmex es, como lo señalaste, la conciencia y la acción del sector privado. Muchas gracias a los presidentes, los voy a buscar. Sé que hemos estado un poquito alejados de ustedes. Acabo de hacer un chat para tener comunicación con ustedes, con los que se conectaron, pero las conferencias y tu conferencia la vamos a poner en nuestro portal para que se comparta y para que nos alimentemos de la motivación que nos haces para seguir luchando por un mejor país. Te agradezco y te reitero mi amistad, lo mismo que para Francisco Martín Moreno por ese tiempo, y para todo el equipo de Coparmex y a ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Les doy las gracias. Y les reitero que este material es valiosísimo, se lo vamos a compartir a medios, se lo vamos a compartir para que tú también lo tengas, Gustavo, y darte las gracias por ese trabajo que estás haciendo por nuestro país. Buenas tardes. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión, no sin antes agradecer a las empresas que hicieron posible esta transmisión. Les damos las gracias a Dagal, Operadora Zaguaro, Universidad 16 de Septiembre, Constructora Cadena, Autopasión, Coppel, Kenworth, Oxxo, Branix, el periódico La Voz de la Frontera, La Crónica, Constructora Epixa, HLB Servicios de Consultoría y la empresa ProAgro. Mil gracias y hasta pronto.